Chao, gracias. Ah, Bueno, muy buenas noches. Eh, es un gusto poder estar acá con ustedes eh, en este webinar que ha sido propuesto por la Comisión de Enfermería para el desarrollo de un tema que sé que es de sumo interés para nosotros, los integrantes de los equipos interdisciplinarios, especialmente en el equipo interdisciplinario que brinda cuidados y atención al niño y adolescente. Hoy tengo el gusto de, desde la Comisión de Enfermería, poderles presentar a este equipo de profesionales a nivel de Latinoamérica con excelente trayectoria en la atención en los niños eh, y como posibilidad pues que tenemos desde la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, el desarrollo de temas de interés que nos puedan dar herramientas y construirnos cada día como profesionales en cuidado paliativo, pues esta es una de las alternativas que tenemos. Para quien no me conoce, yo soy Xiomara Carmona, enfermera, especialista en dolor y cuidados paliativos y trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe con el grupo de dolor y cuidados paliativos en la atención al paciente pediátrico y al paciente adulto. Eh, Vamos entonces con el desarrollo de nuestro webinar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos eh, panelistas, 5 personas expertas en el cuidado y en el manejo del paciente oncológico y en cuidados paliativos pediátricos. Y a cada uno de ellos se les va a hacer una pregunta donde ellos nos van a dar a conocer lo que tienen para brindarnos de respuesta a esta pregunta. Son 2 preguntas y luego vamos a tener la posibilidad de discutir con ellos o que ustedes también puedan interactuar con ellos. Bueno, tengo el gusto de presentarle al pediatra Jorge Ramos. Él es el coordinador de la Comisión de Enfermería Pediátrica, perdón, de la Comisión de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y él es de México. Tengo también el gusto de presentarles a una gran amiga y compañera de trabajo, la doctora Juliana Lopera. Ella es pediatra, subespecialista en dolor y cuidados paliativos y trabajo con ella en el hospital. Alexander Arita, que es psicólogo y es del Salvador. Es un psicólogo experto, especialista en dolor y cuidados paliativos, en manejo de la situación de los niños en cuidado paliativo. A María José, que es una enfermera chilena y ha trabajado pues hace mucho tiempo en la atención al paciente pediátrico. Y también tengo el gusto
de presentarles a Miriam Otero, que es una trabajadora social de Argentina, que también nos va a compartir toda la experiencia que ella tiene en el manejo y en la atención del paciente pediátrico. Entonces, para que empecemos con este webinar, primero que todo a todos los expositores, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy en este webinar, que para la Comisión de Enfermería la verdad es muy importante saber que podemos contar con ustedes para el desarrollo de nuestro trabajo en el día a día. La primera pregunta, vamos a empezar con la enfermera María José y le preguntamos a ella cuál es el aporte de los profesionales de tu área para el fortalecimiento y desarrollo del equipo en cuidados paliativos. María José, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Xiomara. Gracias a todos ustedes que están acá hoy día. Para mí es un verdadero honor y placer poder estar hoy acá representando un poco a la enfermería y participando con este equipo de profesionales destacadísimos en esta ocasión. Bueno, es muy difícil poder hablar en 5 minutos de lo que es el rol de una profesión. La verdad es que a mí se me hace muy complicado, además porque soy muy buena para hablar. Pero bueno, primero, antes que todo, saber quiénes debemos brindar cuidados paliativos. Y básicamente, como todos los que estamos acá sabemos, todo el equipo de salud debe hacerlo. Se requiere de un equipo multiprofesional sensible ante el dolor ajeno que se preocupe por el bienestar integral del paciente. Y este equipo debe tener una comunicación horizontal, directa entre sus miembros con el paciente y con la familia. ¿A qué me refiero? Que aquí nadie es más importante que el otro. Aquí todos somos importantes y todos tenemos nuestro aporte según nuestra visión, según nuestra profesión y según nuestra forma de ver las cosas. La Academia Americana de Pediatría plantea que todos los profesionales de la salud que asisten a niños debiesen contar con conocimientos, actitudes y destrezas básicas para ofrecer una atención clave de cuidados paliativos en todos los escenarios de atención en forma personal o en equipo. Después de haber dicho esto, para los que somos enfermeros o para ustedes, nuestros compañeros, nuestro equipo, contarles que la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Esto que les estoy diciendo es la definición de enfermería del Consejo Internacional de Enfermería. No es la definición de enfermera paliativista, es la definición de enfermería. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos discapacitados y personas en situación de enfermedad avanzada o terminal. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Que en la definición de nuestra profesión ya está los cuidados paliativos. La atención de enfermería, por definición, implica el alivio del sufrimiento. ¿Cómo? Desde el cuidado integral del paciente, obviamente, tanto del aspecto físico, psicosocial, espiritual y emocional que debemos hacer todos los profesionales, y en todas las formas de atención que entregamos, que como todos sabemos, atención, o debiésemos entregar al menos, debiésemos apuntar hacia allá, a tener atención hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria y de hospice, ¿verdad? Todo esto son los servicios de cuidados paliativos. En relación a nuestro rol como enfermeras, tenemos un rol asistencial, que es el que mayormente se conoce, que es el control de síntomas, la ejecución de procedimientos, realizamos acompañamiento durante todo el proceso de enfermedad, pero también tenemos una parte importante, insisto, como todos los profesionales de la salud, en la educación al paciente y a la familia, al personal de salud, para que sepan lo que estamos haciendo y lo que nuestro paciente requiere, realizar supervisión de los cuidados en el hogar y asesoramiento en el duelo en conjunto, insisto, con el resto de los profesionales. Tenemos también una parte importante de nuestra función, es la de gestión, tanto en el hospital como en el domicilio del paciente. La coordinación entre los niveles asistenciales. Muchas veces tenemos pacientes que son de otros lugares, de otras ciudades,
o requieren ya irse a sus domicilios. Nosotros, si estamos en el nivel de atención terciario o en hospital, tenemos que hacer las gestiones para que ese paciente reciba los mismos cuidados en el lugar donde él se vaya. Gestión de insumos necesarios para la atención en el hospital y en el domicilio, y también muchas veces somos quienes gestionamos o coordinamos las visitas domiciliarias. Debo decir que uno de los grandes peros, quizás donde la enfermería en cuidados paliativos está al debe, es en la investigación, ¿ya? Nosotros como enfermeras debemos hacer más investigación en enfermería en cuidados paliativos. Esa es una de las partes en que hay menos evidencia en este momento. Nuestro objetivo principal va a ser proporcionar mejor calidad de vida al niño y su familia, mediante la comunicación, facilitando el traspaso de información entre el niño, familia y equipo, planificando los cuidados de enfermería para el abordaje de las necesidades del niño desde el punto de vista integral y único para individualizar la atención y obtener mayor bienestar y confort, y, por supuesto, entregar apoyo a las familias, favoreciendo los mejores cuidados y evitando desgaste físico y anímico en los cuidadores. Las enfermeras debemos ser compasivas y humanas, y debemos aprender a trabajar en equipo con el paciente y la familia, pero para ello debemos conocer también nuestras limitaciones, debilidades y fortalezas. Y esto lo puse básicamente por eso, que ante todo debemos conocernos y conocer hasta dónde podemos llegar. Para poder ayudar bien, tenemos que conocernos nosotros primero bien, y eso es algo que nosotros como enfermeras debemos saber para poder estar continuamente capacitándonos también. Finalmente, quería comentar que una de las mayores fortalezas que tenemos las enfermeras, no sé si fortaleza, una de las mayores oportunidades que tenemos, es que somos el equipo que está más cercano a los profesionales, que generalmente están más tiempo con los pacientes. Entonces eso nos da la posibilidad de reconocer y conocer las necesidades de ellos y la de los familiares. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa gran posibilidad o esa gran oportunidad que se nos brinda al estar más tiempo con nuestros pacientes. Y quise citar a José Cabrera de Troya, un español eticista, que dijo algo que dice: bajo la idea de atención holística, la enfermera debiese además servir de intermediario entre las personas enfermas y sus familias, frente a una sociedad que niega a veces la enfermedad y la muerte, y también a los enfermos paliativos. Es un papel de abogacía que pone en el centro de sus intereses las necesidades reales de las personas y sus familias que se enfrentan a una enfermedad compleja, a veces terminal, y que deben luchar frente a la falta de visibilidad de recursos, de los intereses centrados en el lucro económico y el ensañamiento terapéutico. Sería entonces una cruzada hacia la humanización de los sistemas sanitarios en particular y de la sociedad en su conjunto. Y como dijo Jean Watson, para terminar esta primera pregunta, recordar, Jean Watson es una enfermera destacada, una teorista muy reconocida, que dijo que el cuidado es la ciencia de la enfermería, y creo que nos representa profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ahora continuamos con Miriam Otero. Miriam, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por poder participar desde mi lugar dentro de un equipo de cuidados paliativos, acá en Buenos Aires, Argentina, en un hospital pediátrico desde hace mucho tiempo, y la posibilidad de compartir con compañeros y compañeras de otras disciplinas, de otros lugares del mundo, donde
se van planteando diferentes desafíos, ¿no es cierto?, a la hora de pensar en los cuidados paliativos que incluyan y que lleguen a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en toda Latinoamérica y en el mundo. La verdad que me maravillé con la exposición de María José, ha sido como bastante... eh, a ver ahí. Ahí. La verdad es que yo voy a ser como mucho más escueta, era muy poco el tiempito que nos han dado como para exponer y yo, digamos, en esta primera pregunta o en esta primera reflexión acerca de nuestros abordajes disciplinares de alguna manera, y la escuchaba también y me quedaba pensando, y luego seguramente dialogaremos más en relación al equipo interdisciplinario, cómo se van como... vinculando muchas de las tareas que hacemos, los distintos profesionales que integramos los equipos. Me resonaban muchas de las tareas que mencionaba María José dentro de la enfermería, porque las veo dentro del trabajo social también, y probablemente otros compañeros de otras disciplinas también sientan que hay algo que los convoca de esas tareas de gestión, de asistenciales y de acompañamiento en el impacto, ¿no?, y en las trayectorias de enfermedad, como mencionaba recién María José. El trabajo social, por suerte, es una disciplina que desde su creación tiene esta mirada acerca de las dimensiones de un sujeto que va mucho más allá incluso del campo de lo social. Entonces, tenemos como este privilegio, diría, entre comillas, de tener ya en la formación la posibilidad de pensar a las personas desde un lugar que es muy amplio, que puede pensar distintos aspectos de la vida de este sujeto y de estas personas en contexto. Entonces, la mirada básicamente de trabajo social en los equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos justamente va a ser la mirada sociofamiliar, ya sea de la unidad de tratamiento, que sabemos que tiene que ver con el paciente y con la familia, y con el contexto. Y el contexto nos va a dar cuenta de un montón de aspectos y de detalles que hacen a la vida de esa familia, de ese grupo familiar, con características que van a ser muy particulares y que a veces son muy dichas en lo discursivo, pero que es sumamente importante tenerlas presentes en cada momento, aquí y ahora, que tenemos enfrente a un paciente y a su grupo familiar que están padeciendo una enfermedad que amenaza su vida. Vamos a hacer bastante foco en cómo está compuesta esa familia y cuál es la dinámica, cómo es su modo de funcionamiento, porque todo esto sin duda va a estar relacionado a todas las propuestas terapéuticas que se le puedan hacer de acuerdo al diagnóstico, a la enfermedad que ese niño, niña o adolescente padezcan, pero que sin duda va a dar una impresión bastante puntual de cómo entienden la enfermedad, qué historias tienen con los procesos de salud-enfermedad dentro de ese grupo familiar y cómo han podido resolver y cómo se han manejado con las situaciones de enfermedad previas que han padecido o que les han tocado atravesar en ese grupo familiar. Por otro lado, hacemos también bastante foco en el impacto de la enfermedad y la evolución que va a tener esa enfermedad. No es lo mismo un diagnóstico oncológico en un niño, como no es lo mismo una enfermedad neurológica progresiva o una enfermedad que tenga un tiempo mucho más largo de evolución, con mejorías y peorías, y qué representación de alguna manera va a tener en este grupo familiar esa característica, y cómo va a impactar cada momento en esa evolución y qué le va a demandar a esa familia en cuanto a la acomodación
que va a ser imprescindible para poder ser continentes con ese niño o niña enfermo, ¿no? Y también ese niño en particular, cómo lo está impactando, qué recursos personales tiene. ¿Cómo son la organización de los cuidados? Acá hacemos también bastante foco y ponemos muy puntualmente la mirada, porque claramente la enfermedad, la presencia de la enfermedad va a implicar organización de cuidados, aprendizajes de cuidados específicos, como puede ser el cuidado de una traqueostomía, el cambio de una sonda, que son prácticas de la enfermería claramente, pero que las familias desarrollan en el domicilio, por ejemplo. Entonces se hacen como bastante expertas, a veces sin quererlo, a veces con pocas herramientas para desarrollarlo, pero que necesariamente forman parte de las tareas que tienen que desarrollar. Entonces poder estar observando cómo las aprenden, qué capacidades tienen para aprenderlas, cuáles son los miedos detrás de esos aprendizajes y las responsabilidades que vienen asociadas, ¿verdad? Y allí descubrimos, bueno, de alguna manera, y con ellos, cuáles son esas potencialidades, qué descubren que tienen como potencialidades y recursos para poder hacer frente a esto que les toca vivir, transitar, y acompañar a su ser más querido, que en este caso son sus hijos, en la mayoría de los casos, ¿no? Hablamos de hijas o hijos, o nietos, o sobrinos, pero básicamente a los adultos que acompañamos son mamás y papás de nuestros pacientes. Menciona acá los rasgos culturales que tenían que ver un poco con esta dinámica, ¿no? Los rasgos culturales que acá están muy presentes. Estamos representando a muchos países de Latinoamérica con rasgos culturales que cada país y que cada región tiene, y que esto también es fundamental a la hora del trabajo, ¿no? Para poder empatizar y poder entender cómo está vivenciando esa familia y respetar al máximo posible esas características familiares, siempre que no pongan en riesgo a un niño que está llevando adelante un tratamiento. Pero son elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de acompañar y de negociar muchas veces cuáles son las necesidades y cuáles son las capacidades que ellos presentan para cubrir esas necesidades. Perdón. Y finalmente, el trabajo que hacemos en duelo, a partir de la posibilidad de la muerte, que sabemos que en cuidados paliativos está sumamente presente, a veces en momentos mucho más cercanos y a veces no prevista en el corto plazo, pero sabiendo que va a suceder en algún momento de la trayectoria. Entonces, cuando la muerte ocurre, trabajadoras y trabajadores sociales que integramos estos equipos asumimos un rol de acompañamiento a través de distintas estrategias que nos planteamos, como el saludo posterior al momento del fallecimiento, a la semana aproximadamente, a los 10 días, y luego desarrollamos, por lo menos en mi hospital, y lo llevo adelante con un compañero psicólogo, un taller, un encuentro para las familias, para poder ir acompañando y poder ir supervisando de alguna manera y esclareciendo un poco cómo van transitando las etapas del duelo, los momentos, cómo van viviendo esta ausencia, cómo están transitando y vivenciando la ausencia de ese ser querido. Así que bueno, un poco a grandes rasgos yo quise mencionar, quiero que en lo siguiente, sí. No, esto vendrá para luego. Así que yo con esta pequeña diapositiva quise transmitir algo así como muy global de lo que el trabajo social suma en esta mirada holística imprescindible, y
y que es todo el tiempo acompañada, ¿no? Acompañando y acompañada con el resto del equipo para poder tener un abordaje integral y lo más completo posible de esta unidad de tratamiento. Muchas gracias, Miriam, por excelente explicación acerca de cómo los trabajadores sociales aportan en el desarrollo de los equipos interdisciplinarios para la atención del paciente pediátrico y adolescente. Ahora continuamos con Alexander. Él nos va a hablar un poco desde el rol del psicólogo en cuidados paliativos en la atención pediátrica. Bienvenido, Alexander, y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Escuchando a quienes han hablado antes que mí, vemos cómo cada profesional va dando líneas sobre su trabajo, sobre su aporte dentro de los cuidados paliativos, de los equipos de cuidados paliativos. Y en ese sentido también los profesionales de psicología en la rama relacionada a los cuidados paliativos tenemos aportes bien fundamentales, ¿no? Y que son de suma importancia, que suman en una atención de calidad, que también suman en la promoción del abordaje holístico, que realmente es importante, ¿verdad? Sin dejar de lado ningún tipo de intervención. Y en ese sentido, pues, el psicólogo o la psicóloga en el equipo de cuidados paliativos se orienta a funciones que se encaminan a repercutir positivamente en el paciente, tanto en aspectos subjetivos como su estado de ánimo, la percepción de la situación que está viviendo, del avance de la enfermedad, el duelo, ¿verdad? Como en aspectos objetivos, las conductas relacionadas a la relación con el equipo, ¿verdad? La dinámica de comunicación, por ejemplo, incluso la relación que están teniendo con sus cuidadores, ¿verdad? Debido a que por el desgaste puede producirse un fraccionamiento de esta relación, ¿no? También tenemos aportes que ayudan a mejorar la calidad del trabajo interdisciplinario, porque pienso yo que al unificar las intervenciones de distintos profesionales, podemos dar mejor respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Nada menos ahora en la mañana conversaba yo con la mamá de un niño, él se encuentra en radioterapia, está en la 4ª sesión de 10, con medicación para el dolor, y cuando conversamos me dice ella, yo he notado que ahora, después de la 4ª radioterapia, como que el medicamento ya no está teniendo el efecto que tenía al inicio. Entonces probablemente por eso el niño ha estado quejándose más de dolor. Y escuchando esto, ¿verdad? Le digo yo, bueno, lo está viendo el doctor Larín, que es el médico del dolor que atiende a nuestros pacientes en el hospital, y me dice, sí. Entonces le digo, si usted me permite, me puedo anticipar un poquito y escribirle a él lo que usted me acaba de decir. Entonces, hago yo el mensajito al doctor, le comento, tal y como la señora me ha comentado, y me dice, bueno, yo voy a hacer lo posible por verlo este día, ¿verdad? Yo lo voy a ver este día para evaluar la medicación. Evidentemente, el proceso de la radioterapia está teniendo un impacto también en la situación del niño y hay que hacer un ajuste del medicamento. Entonces, la parte de la psicoeducación, la parte de fortalecer las intervenciones, hacer oportuna los canales de comunicación para que la información llegue más rápido y las necesidades sean cubiertas, ¿verdad? Y esto pues nos va a ayudar a garantizar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus cuidadores, que en muchos casos están constantemente preocupados, alerta, vigilantes. Incluso ella me mencionaba eso, ¿no? Yo, al parecer, yo también estoy experimentando síntomas relacionados al cuidado, ¿no? Y ya pues en el caso mío, como profesional, pues ya me enfoco en escuchar a esta mamá y en tratar de ir dándole alternativas relacionadas al cuidado, ¿verdad? Cómo esto puede ayudar a que ella tenga también una buena calidad de vida como cuidadora, ¿no? Si bien es cierto que el acompañamiento a los pacientes va a demandar la evaluación psicoemocional, ¿verdad? Eso es uno de los roles que como psicólogos dentro de los equipos tenemos, y que esta información no solo es de carácter exclusivo, es decir, no solo la tengo yo como profesional, sino que también la transmito a los equipos para que de esta forma puedan identificar qué está ocurriendo a nivel emocional con el paciente. Y también eso nos ayuda a ajustar nuestras intervenciones
¿verdad? El acompañamiento y el desahogo emocional, que es importante. Muchas veces el enfoque se puede centrar en otros elementos de la calidad de vida del paciente, y la parte del desahogo emocional es, digamos, no valorada de la forma adecuada, ¿no? Y en ese sentido, cuando tenemos psicólogos y psicólogas incorporados en los equipos de cuidados paliativos, pueden ellos de buena forma suplir esa necesidad de desahogo emocional, ¿no? Nosotros tenemos un programa de intervención lúdica que se enfoca en dar espacios de desahogo a los pacientes de todas las edades, en todas las condiciones, y con énfasis especial en los pacientes de cuidados paliativos, ¿verdad? Donde fortalecemos pues sus mecanismos de resiliencia y que les permiten de alguna forma vivir la situación de final de vida de manera diferente, ¿no? Y eso también con sus cuidadores. En este sentido, fortalecemos también la psicoeducación, fortalecemos las adherencias al tratamiento, fortalecemos las colaboraciones. En algunas de las fotografías pueden ver que estamos acompañando a algunos pacientes en distintos procesos, ¿verdad? En la foto de la esquina pueden observar al doctor Larín, que les mencionaba, jugando con un paciente, y mientras nosotros como profesionales de la salud mental, como psicólogos en los equipos de cuidados paliativos, estamos atendiendo a los niños desde la intervención lúdica, el doctor se acerca y también empieza y aprovecha, ¿no?, que el niño está más dispuesto a través del juego, y empieza a sondear las necesidades del paciente, a preguntar sobre el dolor, sobre cómo ha pasado la noche, si algún otro síntoma se ha presentado que genera incomodidad en el paciente, y esto permite pues dar una respuesta oportuna a esas necesidades, ¿verdad? Haciendo definitivamente uso de otros miembros del equipo, o asistiéndose de otros miembros del equipo para que puedan ayudar a obtener información más real, más cercana de los pacientes y de sus condiciones, ¿no? También como profesionales en psicología, como psicólogos en cuidados paliativos, enfocamos muchísimo nuestro rol en la intervención en crisis, ¿verdad? Aquellos cuidadores que han, digamos, sido notificados de algún tipo de avance desfavorable en la enfermedad, pueden tener estos episodios de crisis, pueden tener muchas dudas, pueden necesitar también mucho desahogo emocional, y en ese sentido, nosotros como profesionales damos respuesta a esa necesidad particular, ¿verdad? Durante la semana constantemente los médicos que asisten en el hospital están enfocados en el cuidado paliativo, están llamándome y notificando situaciones adversas que requieren nuestra atención. Yo coordino un equipo de 4 especialistas más en cuidados paliativos, y orientamos pues todo nuestro esfuerzo en dar respuesta a esas necesidades particulares que se van presentando día a día. Nos fortalecemos la psicoeducación también en los cuidadores, hablamos mucho de lo que son los cuidados paliativos y cómo estos nos ayudan a tener una calidad de vida, ¿verdad? Y ayudamos a eliminar aquellos aspectos relacionados a temores de los cuidadores, ¿verdad? Debido a desinformación. También hacemos acompañamiento después de la muerte. Nosotros hemos establecido en nuestro hospital un protocolo post-mortem, donde acompañamos a los cuidadores a hacer todo lo que tiene que ver con los procesos de recuperación del cuerpo, ¿verdad? Acompañarlos a la morgue, reconocerlos, todo eso con el objetivo de seguir fortaleciéndolos incluso después de que el paciente ha fallecido, ¿no? Y en otro sentido también exploramos otras necesidades paliativas que están enfocadas, por ejemplo, a la espiritualidad, ¿verdad? Un tema que es muy importante para nuestros pacientes y sus cuidadores. También nos enfocamos muchísimo en el cierre y despedidas, ¿no? Ahí vemos una fotografía de un pacientito en la UCI que ha recibido la visita familiar de un paciente muy cercano a la muerte, y también en otro sentido nos enfocamos muchísimo sobre el cumplimiento de los deseos, ¿verdad? Que eso es parte de la formación del legado del paciente y que es muy importante para ellos. Uno de mis compañeros está ahí acompañando a una familia en su visita a la playa, ¿no? Para responder esta primera pregunta, pues esto es lo que quiero compartirles por ahora, esperando pues la segunda. Muchas gracias, Alexander. Ahora continuamos con la presentación de la doctora Juliana Lopera. Un gusto tenerte aquí hoy, doctora Juliana. Adelante y Muchas muchas gracias, gracias por tu Xiomí. participación. Perdón. Muchas gracias. Xiomí, no sé si ahí están pudiendo ver una diapositiva. Creo que si traje 2 es mucho porque Sí. sí, sabía que muy ampliamente mis compañeros, Miriam, María José, Alexander, Jorge, iban a hablar
de las virtudes y de las grandísimas ventajas que tiene el hecho de que seamos un equipo. Yo los oigo y digo, esto no se podría hacer solo, esto no hay duda que tiene que ser así. Y a mí me gusta mucho la palabra transdisciplinario porque si bien trabajamos como equipos multidisciplinarios, a mí la palabra transdisciplinario me gusta porque es que atravesamos nuestros conocimientos, atravesamos nuestras disciplinas. Yo escuchaba, por ejemplo, a Miriam hablar un poco de la capacidad que tienen para evaluar la composición de la familia, la posibilidad que tienen de ayudarlos para organizarse en el cuidado. Al mismo tiempo escuchaba a María José hablando de la comunicación, de la planificación de cuidados, del apoyo, y sin duda Alexander hablando de todo este apoyo emocional y toda esta capacidad o posibilidad que le dan a las familias de desahogo, de trascendencia y después de vivir el duelo. Y decía, no, tiene que ser así, tiene que ser equipos multidisciplinarios donde nuestra parte, digamos, como pediatras con formación avanzada en cuidado paliativo o pediatras paliativistas, pues buscan parte dinamizar todo este, digamos, manejo multidisciplinario e integral que se busca a través del cuidado paliativo pediátrico y que va más allá de, digamos, en nuestro caso, la simple atención médica, ir más allá del control de síntomas, ir un poco más allá de adelantarnos a esa trayectoria de enfermedad que le va a ocurrir al paciente o que va a ir viviendo el paciente a través de las diferentes fases de lo que conocemos como un proceso fisiopatológico que va a llevar a un fin muchas veces, digamos, esperado en un corto plazo y que otras veces en muchísimos casos podemos estar ahí durante muchísimos años, 18 o más años, y ayudar a transitar a esos pacientes hacia la adultez. Entonces, digamos que se queda uno corto en hablar de la necesidad de que siempre seamos equipos. Y por otro lado, pues como les decía, por parte de nosotros como profesionales en pediatría, digamos que conocer esa evolución que puede tener la enfermedad y al mismo tiempo esa evolución que tiene el desarrollo del niño y al mismo tiempo entender que ese niño no está aislado, que sin duda ese niño está en una familia a la cual le duele profundamente lo que están viviendo y que ese niño moviliza a su alrededor muchísimas cosas, digamos, que necesitan apoyo, hace digamos, que se caiga de su peso la definición o la necesidad o la idea de que el cuidado paliativo no se puede ofrecer si no es en un equipo. Desde la pediatría, digamos, y creo que nos pasa a todos terminamos siendo un poquito psicólogos, un poquito trabajadores sociales, un poquito enfermeros, un poquito apoyo espiritual, y vamos viendo cómo todos vamos aprendiendo, y por eso les digo que es tan transdisciplinario. Digamos que yo con Xiomi, y me sirve enormemente poderla tener aquí, y me enorgullece muchísimo tenerla en nuestro equipo, pues gracias a ella yo ya sé cómo le enseño a una mamá, si Xiomi no alcanzó a llegar, a limpiar una gastrostomía, a cuidarla, a volver a inflar el baloncito, cómo ayudarle con una escara a otra mamá, en fin. Simultáneamente y gracias a Cata y a compañeras como Janet, trabajadora social y psicóloga a su vez, he podido aprender a ayudar un poco a que se organicen como familia o que si de pronto ya no puede llegar, entonces buscar cómo, digamos, dinamizar y facilitar que los recursos puedan fluir un poco, que se les busque redes de apoyo, que tengan tiempos de descanso, que se aprendan a rotar el cuidado porque es desgastante. También desde Catalina, como les decía, con psicología, a abordar un poco en los niños que las, digamos, preguntas a veces sobran y a veces es mejor simplemente silencios donde vayan expresando y que cada paciente es diferente. Y en fin, así de cada uno de mis compañeros, pues no solo aprendo, sino que como les digo, como que nos intercalamos. No falta que si yo me diga, ay, ese niño está como bajito de hidromorfona, yo creo que tiene dolor, miremos a ver. Le decía yo el otro día, Xiomi, si no trabajamos así, digamos que nunca vamos a lograr esa integralidad que buscamos en el cuidado paliativo. Ese es como mi aporte por el momento. Y en aras del tiempo, pues quiero escuchar también a Jorge, que sé que tiene mucho que contarnos. Muchas gracias, doctora Juliana Lupera, por su intervención. Muy valiosa conocer, pues, desde el punto de vista de pediatría, qué se puede aportar para el desarrollo de nuestro equipo interdisciplinario en cuidado paliativo para el paciente pediátrico y adolescente. Ahora vamos a escuchar al doctor Jorge. Bienvenido y muchas gracias por el apoyo y por su buena disposición para poder desarrollar este webinar para la Comisión de Enfermería. Muchas gracias. Y para la Comisión de Pediatría también. Bienvenido, Gracias. doctor Jorge.
Buenas tardes a todas y a todos por estar esta tarde compartiendo esto que es nuestra pasión, los cuidados paliativos. Como ven, después de escuchar cuál es el aporte de los profesionales de enfermería, de trabajo social, de psicología, de la medicina, pues vemos que definitivamente el cuidado paliativo no puede hacerse solo. El cuidado paliativo y particularmente el cuidado paliativo pediátrico requiere del trabajo en equipo. Niñas y niños de todas las edades, con múltiples condiciones o situaciones limitantes o amenazantes para la vida, requieren un abordaje integral. Ellos y sus familias, porque al final ese es el paradigma en el cual estamos inmersos, que nosotros estamos centrados en la persona que puede ser un recién nacido o una persona que todavía está en útero o un lactante o un preescolar, un escolar, un adolescente que tiene esta condición y que tal vez en su escenario de vida, en su trayectoria de enfermedad puede ser que apenas esté enfrentando un diagnóstico de esta naturaleza o que probablemente esté en otro estadio de la enfermedad, quizá más avanzada, incluso en el final de vida. Entonces, soy médico pediatra, estoy en Jalisco, en la unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente. Sin embargo, hoy quiero hablar que para hacer cuidados paliativos pediátricos centrados en la persona, atendiendo de manera activa, total, holística a la persona en todas sus dimensiones biológica, psicológica, espiritual y social, y a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus cuidadores, tenemos que tener una mirada desde la comunidad. Y esa mirada desde la comunidad es hacer equipo, es hacer un nosotros para atender estas múltiples necesidades a nivel físico, en el control sintomático, a nivel del cuidado emocional, social y espiritual, buscando el cuidado integral del niño, buscando también la coordinación para la continuidad del cuidado en el domicilio, en los otros contextos en donde está el niño, y a través de este equipo que es interdisciplinario, y hablaremos de esa intención, que lo que queremos es que los equipos sean multidisciplinarios por lo menos inicialmente, pero que transiten a la interdisciplinariedad y sobre todo a la transdisciplinariedad. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque? Aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de niños y niñas en toda su trayectoria vital. Entonces, este es el enfoque, esta es la idea quijotesca del cuidado paliativo, que al final buscamos ver a una persona con sus necesidades y no solo enfermos. ¿Cómo ayudar a que el niño sea más niño y menos enfermo? Eso es el enfoque de calidad de vida. Y quiero hablar justo de los otros. Me quito la bata de médico y hablar de los otros, porque los otros que forman parte del equipo son tan fundamentales como las 4 profesiones que ya me han precedido. Los otros, que están los cuidadores primarios o los cuidadores informales, que son los padres, esas madres, esos padres que se organizan, que enfrentan y viven la experiencia de condición limitante o amenazante para la vida de su hijo y todo enfrentan esta situación, pero los otros que nos ayudan en esta utopía de buscar esta atención integral de personas. Al final, como seres humanos, tenemos múltiples dimensiones y, por tanto, múltiples necesidades a nivel físico, el control sintomático, dolor, fatiga, disnea, anorexia, caquexia, náusea, delirio o la pérdida de la funcionalidad. A nivel emocional, toda esta gama, esta pléyade de expresiones negativas de las emociones, depresión, ansiedad, miedo, angustia, el afrontamiento o los desórdenes para ajustarnos ante la nueva situación, la situación sociofamiliar que es fundamental, en donde hay muchas veces la problemática
económica, la problemática del impacto de una situación de salud en la dimensión financiera, en la dinámica propia de ese núcleo familiar, de esa comunidad, en las relaciones, en las cuestiones de información donde las personas requieren que se les hable del pronóstico, del entendimiento de la enfermedad, de riesgos, de beneficios, del cuidado en casa, de qué va a pasar, cómo voy a enfrentar el proceso de muerte, cómo voy a enfrentar el proceso de pérdida de una capacidad y definitivamente esta dimensión espiritual. Cada una tiene un color y precisamente tomo esta imagen porque me parece que el equipo interdisciplinario es justamente lo que Julie decía hace un momento. Todos hemos sido un poco enfermeros, hemos sido familiares también, hemos sido voluntarios, hemos sido capellanes o escuchas, expertos espirituales, la hemos hecho de psicólogos, ¿sí? Independientemente de cuál es nuestra profesión. En algunos equipos está incluido el farmacéutico, está incluido el fisioterapeuta, el musicoterapeuta, aquellos que hacen terapia con animales, las maestras y maestros en las escuelas, las personas que hacen terapia de juego, de tal manera que mis dos ideas principales es que los otros, es decir, todos, tú, yo y todos los que estamos con esta intención de mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento de niñas y niños con condiciones limitantes para la vida y sus familias, formamos parte de esta utopía que busca atender las necesidades de la persona, ver más allá de un diagnóstico clínico, de una evolución, de una trayectoria de enfermedad y ver a una persona con todas sus necesidades. Esos son los otros que también quise darles voz en este espacio y eso es lo que aportan. ¿Qué aportan? Completar esta visión, completar este abordaje holístico, activo, humano, compasivo, que son los cuidados paliativos. Es cuanto y seguimos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor Jorge, por esta excelente ponencia que nos ha dado, pues opinión y su sentir. Vamos entonces con la segunda pregunta, que empezaría María José. Nuestra segunda pregunta es, un segundito, por favor, acá se los tengo. Ya la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para María José, ¿cuál es el aporte desde los profesionales de tu área para el fortalecimiento y desarrollo de los equipos interdisciplinarios en cuidado paliativo pediátrico? Yo creo, Xiomi, que esa era la primera. Dame un segundito, ya miro. Sí, esta es la segunda pregunta, Shami. Sí, son ¿Cuáles los son los retos. retos? Ajá. Ah, bueno, y sí, perdón, sí. Entonces, ¿cuáles son los retos en la contribución de los equipos de cuidado paliativo pediátrico realmente interdisciplinario? Gracias, María José. No, gracias a ti, Xiomi. Y no sé, qué rico es poder escucharlos, poder sentir que hablamos el mismo idioma. No saben, bueno, todos ustedes saben que a veces es más difícil tener menos tiempo que más tiempo para hablar porque uno trata uno tiene tantas cosas que decir y en tan poco tiempo me es difícil, pero qué rico que todos nos complementamos porque somos en realidad un equipo y esto se demuestra justamente incluso en estas presentaciones. Efectivamente, como dijeron, no quiero volver a repetir, pero todos hacemos un poquito de todo en esto y en la medida, claro, el ideal es poder tener... Ay, perdón, estaba con la cámara apagada, disculpen. El ideal es que podamos tener equipos conformados por los que ya estamos acá, el equipo
interdisciplinario, multiprofesional, para poder trabajar de forma transdisciplinaria, y con más profesionales aún de como los que habló Jorge ahora, pero no es la realidad de todos. Créanme que en los años que llevo yo haciendo paliativos, más o menos 20 y un poquito más, partimos solos. Partimos un médico y una enfermera y teníamos que hacer de todo, y efectivamente uno puede hacerlo, pero no es la mejor forma, porque por eso estamos cada una de las profesiones, porque por eso estudiamos y nos dedicamos a hacer, y por eso tenemos estos distintos tipos de enfoques para poder ver a nuestra unidad, que es el paciente y la familia. Entonces, se ha avanzado mucho en cuidados paliativos en la región en los últimos años. Sin embargo, todavía queda mucho por capacitar a todos los profesionales de la salud en cuidados paliativos, creo yo. No solamente a las enfermeras, que hay que capacitarlas mucho, sino que a todos los profesionales y a la comunidad también. Hay que visibilizar a la comunidad lo que son los cuidados paliativos. Creo que esos son como dos cosas claves que tenemos que trabajar: la visibilización de los cuidados paliativos y la capacitación. La capacitación debe ser en todos los niveles de atención. Como yo dije en mi presentación, muchas veces tenemos excelentes equipos en los hospitales y no tanta gente formada en la atención primaria. Y la atención primaria es primordial para nuestros pacientes en cuidados paliativos. Es la atención que se da en la casa, es la atención del equipo que está más cerca del paciente y de la familia. La enfermera y todo el equipo se debe capacitar para darles atención domiciliaria al paciente idealmente. Para eso y para poder seguir trabajando en equipo, tenemos que desarrollar competencias de cada una de nuestras profesiones en los cuidados paliativos. Creo que es súper importante, porque si bien todos debiésemos y debemos saber un poquito de todo y nos apoyamos, también debe estar claro cuáles son nuestras competencias según nuestras profesiones, para así poder apoyarnos mejor y cohesionarnos con una fuerza como equipo más importante. Hacer hincapié en esta comunicación, en la importancia de la comunicación horizontal, porque todos somos profesionales igualmente importantes, y bueno, y también a veces no necesariamente profesionales de la salud, los voluntarios, la gente de las distintas religiones que nos pueden apoyar. Todos podemos aportar desde nuestros propios conocimientos y experiencias, y eso es sumamente válido e importante. Por lo tanto, esta comunicación horizontal, a veces también pasa de que un paciente o una familia tiene más feeling con uno que con otro profesional, por distintas razones. Por sexo, porque, por ejemplo, en el caso del equipo mío, nosotros éramos puras mujeres, salvo un hombre, que era el médico, y a veces los adolescentes a las mujeres nos veían más como mamá, y a los hombres le tenían más confianza para contarles cosas más íntimas. Es un ejemplo. Puede ser una cosa de costumbre, que alguien sienta más afinidad. Es importante que esa horizontalidad sirva en esto. Si se comunican conmigo, no importa, yo le comunicaré al resto, y así con cada uno de los profesionales. Acá en Chile, por ejemplo, uno de los retos que estamos viviendo en este momento, y yo creo que esto se extrapola al resto del mundo, es que tenemos que formarnos, tanto las enfermeras como el resto del equipo, en cuidados paliativos universales.
¿A qué me refiero con esta universalidad? A que muchos de nosotros partimos, o la gran mayoría de nuestros pacientes eran pacientes oncológicos. Acá en Chile, hay una ley que garantiza la atención de cuidados paliativos para pacientes oncológicos, y hubo una ley, porque ahora tenemos una ley de cuidados paliativos universales, pero durante mucho tiempo se centró más en el oncológico, cuando la verdad es que la necesidad es de todo tipo de pacientes. Debemos entregar cuidados paliativos para todo tipo de paciente, para todo tipo de diagnóstico dentro de lo posible. Tenemos que capacitarnos, insisto, tanto como enfermeras como el resto de los profesionales. Y otra cosa que debemos, y esto lo quiero compartir porque es algo que me produce mucho orgullo, de que hay que generar políticas públicas para poder entregar cuidados paliativos para todos, por igual. O sea, un país debe tener idealmente políticas públicas para poder desde ahí llegar a toda la gente, idealmente. ¿Y por qué digo que me genera mucho orgullo? Por esto que yo les hablaba antes de los cuidados paliativos universales. Acá en Chile hay un movimiento que se llama Paliativos Ahora, del cual yo tengo la suerte de haber sido vocera. ¿Y vocera para qué? Vocera para visibilizar los cuidados paliativos. Fui una de las voceras, no la única. Una de las voceras para visibilizar los cuidados paliativos y la necesidad de cuidados paliativos. Y desde la enfermería partió este movimiento Paliativos Ahora. Y fue tanto así que después se empezaron a sumar muchos otros, que se logró hacer una petición a nivel gubernamental, al Senado, fuimos a los parlamentarios, salíamos en la televisión, salíamos en la radio, logramos que desde un grupo de enfermeras, por lo tanto puede ser desde un equipo de cuidados paliativos, desde un grupo de psicólogos, desde un grupo de trabajadores sociales, de un grupo de médicos, pero mejor aún si somos todos juntos, como logramos ser finalmente en Paliativos Ahora, logramos que acá en Chile al menos se promoviera la ley de cuidados paliativos universales, donde se abarca a un número mucho mayor de pacientes y no solamente oncológicos, bajo el amparo de una ley gubernamental. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos que veo yo? La capacitación y el trabajar en equipo, en forma horizontal, en que todos valemos lo mismo, en que toda la opinión de cada uno importa. Aprovechemos eso. Unamos nuestras fuerzas y visibilicemos la necesidad de cuidados paliativos en la población. Básicamente dejar como que todos contamos, importamos por igual, y que la comunicación entre nosotros y con la familia del paciente y el paciente es una de las cosas más importantes. Perdón. Muchas gracias, María José, por tu intervención muy valiosa. Ahora le damos paso a Miriam, la trabajadora social. Miriam, no te escuchamos. Perdón, ahora Sí, sí. ahora sí, Eh, gracias. sí, tratando de... Ahí. Bueno, yo voy a ir un poco por otro lado. Me gustó mucho todo lo que dijo María José. Brillante todo lo que pudo comentar Juliana en relación a esto de que todos un poco tenemos conocimientos, y en muy buena hora que todos tengamos algún conocimiento del compañero, de la disciplina del compañero o de la compañera, porque a veces nos toca estar a solas, nos toca un momento con una pregunta determinada, con una expresión del niño o de la familia, alguna duda,
algo que aparece allí y necesita que podamos responder, ¿no? Entonces, considero que es muy importante que contemos todos con algunas herramientas elementales del área de los compañeros que conforman el equipo con nosotros. Entonces, en el caso de nuestro equipo hospitalario, la verdad que somos privilegiados porque contamos con médicas paliativistas, trabajadoras sociales, un psicólogo, un psiquiatra, una farmacéutica, una kinesióloga y una voluntaria. Por lo cual, además de todos los otros que también nombraron, que son los payasos de hospital, las maestras hospitalarias, gente voluntaria, bueno, la enfermería, por supuesto que no está aquí incluida, pero que está participando en la atención en las salas de internación y también en el hospital de día, algunas con formación en cuidados paliativos sumamente importante, que bueno, por supuesto que allí van a hacer su aporte imprescindible. Entonces, en toda esta variedad con la que contamos, podemos elaborar un trabajo y estrategias de equipo que yo vengo con otra, me gusta como poner ahí un poco de picante a la discusión, ¿no? Porque, ¿qué es esto de realmente sentir una horizontalidad? Sabemos que hay una presencia del modelo médico hegemónico en las intervenciones en salud, y la primer consulta habitualmente surge al equipo médico, generalmente por control de síntomas, un niño que presenta dolor o un síntoma que es difícil de controlar desde el equipo clínico, desde el equipo especialista, oncología, digamos, de la especialidad que fuere. Entonces la primera consulta generalmente viene de la mano, no sé si le sucede, pero a nosotros nos pasa eso, que siempre la primera consulta viene de la mano del médico. Por eso, plantear la horizontalidad de la que hablaba también mi compañera anterior, la verdad que creo que es clave. Y es uno de los temas que aquí sí, al interior de los equipos, lo planteo como un reto, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, pero no con poco trabajo y con poca discusión, de mantener entrevistas conjuntas para abordar la mayoría de los temas, ¿sí? En general, un médico conmigo o el médico con el psicólogo conmigo o alguien de enfermería, digamos, o la voluntaria. O sea, generalmente abordamos cualquier situación, desde el control de síntomas hasta la planificación de los cuidados o la adecuación del esfuerzo. Todas las intervenciones específicas y más cercanas a los cuidados paliativos las hacemos en equipo. Es muy raro que un profesional vaya solo. A lo mejor sí, el médico cuando es solo control de síntomas, pero en la mayoría de estas intervenciones mucho más profundas que requieren de entrevistas, de diálogos mucho más comprometidos, mucho más incómodos en algunos momentos, intentamos que sea interdisciplinaria. Acá apareció mucho lo de la horizontalidad. La verdad que a los que no somos del palo médico, probablemente a la enfermera, a la trabajadora social, al psicólogo, a musicoterapeuta si lo hay, digamos, a todos los que no somos del palo médico, se nos hace un poco más dificultosa esta inclusión. La tenemos que trabajar, tenemos que poder mostrar de alguna manera y desde nuestras intervenciones y nuestras discusiones en equipo, que nuestro lugar es sumamente importante. Entonces yo planteo esto como un gran reto al interior de los equipos, ¿sí? Porque la realidad es que hay competencias también, porque los grupos de cuidados paliativos son grupos de personas y dentro de los equipos y grupos de trabajo aparecen un montón de tensiones a la hora de cómo repartimos, hay situaciones de poder que se ponen en juego y que creo que la mejor manera es intentar ponerlas sobre la mesa, poder dialogarlas desde un lugar constructivo y desde un lugar de empatía también entre nosotros mismos y con supervisión, que también me parece que no es un tema menor. Y yo acá ubico como a las 3 C
como importantes dentro de un equipo o en la constitución y en la consolidación de los equipos. Uno tiene que ver con la capacidad. La competencia de la que hablaba recién, ¿no? La posibilidad de que aquellos que los integramos estudiemos, que nos formemos, que tratemos de avanzar, de actualizarnos, de estar constantemente activos en este sentido, ser competentes. Por otro lado, la sed del compromiso. Yo sé que mi compañero, que yo estoy comprometida con esa tarea, pero también sé que mi compañero está comprometido con esa tarea. Y la tercera C es la confianza. ¿Confiamos el uno en el otro? ¿Confiamos realmente? Hago la pregunta. ¿Hay confianza allí? Me parece que estas 3T son como los pilares donde se puede sostener un verdadero equipo de trabajo. Transdisciplinario, con más o menos intervenciones, esto de quién elige, el paciente a veces elige a alguien en particular porque se siente más cómodo, una familia también, hay algo que se genera allí que también es terapéutico y me parece que esto también es tenido en cuenta, pero me gusta mucho poder transmitir esta idea de las 3C que tienen que ver con la capacidad y la competencia, con el compromiso y con la confianza de que todos somos necesarios, todos podemos discutir, todos podemos con distintos estilos sostener y ser pilares de un equipo de trabajo. Muchas gracias, Miriam. Ahora te escuchamos, Alexander. Excelente. Y bueno, escuchándolos a todos vemos realmente lo que enriquece el trabajo en equipo. Y bueno, desde la psicología, desde el rol del psicólogo en el equipo de cuidados paliativos, podemos decir que nos enfocamos muchísimo en la comunicación de las malas noticias. Somos partícipes de estos momentos, ¿verdad? Con la idea de poder brindar después de ellos contención al paciente y a sus cuidadores, ¿verdad? De forma tal que la información que está siendo recibida, pues si bien es cierto que siempre genera un impacto, ese impacto sea manejado de una forma menos dolorosa, ¿no? Y que no dificulte más adelante la comunicación con el paciente. Además, hacemos mucha discusión de los casos, conversamos sobre los pacientes que tenemos y estamos atendiendo, vemos líneas de atención, vemos reajuste de procesos, de intervenciones, con la idea de mejorar la atención, de mejorar, ¿verdad? También de forma primordial la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Tenemos indicaciones de seguimiento, referencias, que era lo que yo comentaba un poco más temprano, ¿no? En el caso donde indagaba con esta mamá la situación de su niño y descubríamos que pues la medicación estaba teniendo de alguna forma ya una alteración en el proceso, ¿no? Hacemos también la retroalimentación de abordajes y que esto es importante, ¿no? Como profesionales debemos de estar abiertos a la experiencia y a la escucha de otros, ¿sí? ¿Qué tienen nosotros que decirnos sobre lo que estamos haciendo? ¿Será que realmente la intervención está alcanzando el objetivo que debe de cumplir o hace falta algo más para garantizar el abordaje holístico, para garantizar la resolución de estas necesidades que se van presentando? Y por eso es importante que el equipo tenga, ¿verdad?, diversos profesionales que puedan aportar en distintas circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también, como profesionales en psicología y enfocados en la filosofía de los cuidados paliativos, hacemos actividades de docencia donde de alguna forma vamos desarrollando competencias que en la academia no se aprenden, ¿verdad? Que son competencias que sirven muchísimo para una atención de calidad, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, desarrollamos jornadas donde sensibilizamos acerca de la empatía, de esas habilidades que se requieren para comunicar y que vuelven la comunicación realmente más fácil, ¿no? Hacemos jornadas también donde tenemos un énfasis particular en el autocuido, porque si bien es cierto que el equipo siempre está viendo hacia afuera, es decir, hacia el universo del paciente, habrá que hacer una vista hacia adentro también, ¿no? Y particularmente pensar cómo estamos viviendo el sufrimiento de nuestros pacientes y qué estamos nosotros haciendo para canalizarlo. Y en ese sentido, como profesionales en psicología, enfocamos mucho dentro del equipo también el autocuidado, ¿no? Y en otro sentido, también fortalecemos la promoción de los cuidados paliativos
algo que es importante, ¿no? Y que cada miembro del equipo debe de abogar por la presencia de los cuidados paliativos en todas las instituciones, desde el primer nivel hasta los niveles más avanzados de la asistencia clínica médica, y también debe de abogar por la incorporación de los distintos profesionales a los equipos de cuidados paliativos, ¿verdad? Entre más posibilidad tengamos de contar con diversos profesionales capacitados en cuidados paliativos, va a ser mejor la respuesta que podemos brindarle a nuestros pacientes y a sus cuidadores. Como conclusiones, en relación a la primera pregunta, el aporte de la psicología paliativa en los equipos de cuidados paliativos pediátricos está ligado a fortalecer la atención holística a través del abordaje emocional, ¿verdad? Y desde mi experiencia, un principal reto en la construcción de los equipos de cuidados paliativos es formar equipos con los profesionales idóneos en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Muchas veces mencionamos equipos y cuando hablamos del equipo, solo está conformado por 2 profesionales, 3 profesionales, ¿verdad? Hace falta realmente pensar que los equipos de cuidados paliativos deben de contar con todos los profesionales idóneos para hacer la tarea y para desarrollar el trabajo de la mejor forma, ¿no? Y garantizar que los cuidados paliativos puedan ser llevados a aquellas personas que lo necesitan. Y bien, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad, decía José Martí. Y este deber se alcanza con mayor facilidad y con menor esfuerzo cuando lo hacemos desde la multidisciplinaridad, el hecho de la interdisciplinaridad, ¿no? El hecho de tener más profesionales trabajando puede contribuir de mejor forma a solventar las necesidades que los pacientes en cuidados paliativos pediátricos, sus cuidadores y el equipo tienen día tras día, y que son necesidades que deben de ser siempre puestas sobre la mesa. Debemos de pensar en todos, ¿verdad? Muchas gracias, Alexander, por tu excelente intervención. Ahora vamos con la doctora Juliana Lopera. Pues yo y no sé, yo realmente pues los escucho a todos y digo, lo dijeron prácticamente todos. Finalmente los retos, concuerdo con todos en que hay que hacer visible la necesidad, que todo lugar donde haya niños que estén en riesgo de sufrimiento por las enfermedades que padecen, cuenten con profesionales capacitados. Entonces eso va muy ligado a ese segundo reto de capacitar. El hecho de generar políticas públicas, sin duda, sigue siendo un reto en todos nuestros países, porque finalmente donde hay escasez de recursos, pues casi siempre se centran en la curación, ¿cierto? En esa parte, digamos, que pareciera ser, y que es muy importante, pero que sin duda no se puede, digamos, o no puede opacar la necesidad de acompañar cuando no hay curación. La situación que planteaba Miriam de la horizontalidad sigue siendo otro reto gigante, porque es cierto, la hegemonía que a veces queremos ejercer los médicos sobre los equipos tiene que seguir cambiando, ¿cierto? Y aquí de lo que menos se trata es de protagonismos. Aquí el protagonista es el paciente, y si eso está claro, nadie le interesa sobresalir por encima, como la misma palabra lo quiere decir, de los demás, ¿cierto? Y en ese sentido hay que escuchar, saber escuchar, y las 13 me parecieron geniales para empezar a aplicarlas en todos los que tenemos el lujo, porque a eso voy también con el hecho de que tener equipos completos de cuidado paliativo, sobre todo en las instituciones de mayor complejidad, sigue siendo un lujo en nuestros países y tiene que dejar de ser así. Eso se puede lograr a través de muchas formas, sin duda a través de las políticas públicas, sin duda a través de la capacitación, sin duda a través de la visibilización de la necesidad, pero digamos que adicional a ese, el único reto que me parece que de pronto en el caso, tal vez Jorge lo ha compartido mucho, porque dentro de esa misma a veces no sabe si llamarlo egocentrismo o cierta sensación de que tenemos todo el conocimiento, es muy difícil llegar a otras áreas dentro de la misma pediatría. ¿Y a qué voy con esto? A que, por ejemplo, en cuidado intensivo pediátrico vean la necesidad de interconsultarnos. En oncología, pues a veces pues es demasiado lógico, pero a veces no pareciera. Y a veces sigue siendo una interconsulta del final de la vida. Entonces sigue siendo un reto capacitar, llevar la idea y la claridad de la verdadera función del cuidado paliativo, idealmente desde el principio de la enfermedad, desde el diagnóstico idealmente, pero ese reto para nosotros sigue siendo, y que empieza por interconsultar a los equipos de cuidado paliativo y llega hasta situaciones tan
digamos, como comunes, como formular una morfina, ¿cierto? Y no dejar a un paciente pediátrico, en este caso, aguantar dolor porque tenemos miedo de formularlo, o porque a mí no me gusta la morfina, o porque yo todavía la asocio a dependencia y a situaciones que ya están mandadas a recoger. Entonces, digamos que yo creo que por mi parte no hay nada más que decir, porque lo hemos afortunadamente, y de verdad es muy, muy gratificante ver que todos sin duda vamos como hacia el mismo lado, tenemos las mismas ideas, y por lo tanto los retos dentro de nuestros países, que por lo general tienen escasez de recursos y tienen otra cosa que es un reto además, la situación geográfica, la distancia, la pobreza y las dificultades de acceso a centros de salud, pues hacen que sea todavía más necesaria la capacitación a distancia, la telemedicina y todo lo que la tecnología nos pueda brindar para ayudar a las familias que de pronto no van a poder alcanzar una atención como uno quisiera. Entonces, considero que es otro reto, pues utilizar todo lo que nos plantea la tecnología, y utilizarlo en función de digamos, del acompañamiento integral de estos pacientes. Es como lo que quisiera como aportar. Ok, muchas gracias, doctora Juliana. Ahora el doctor Jorge. Sin duda, muchos son los retos. Mis compañeros lo han abordado de una manera brillante. Y así como decía Antoine de Saint-Exupéry, decía, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en las mujeres y en los hombres el anhelo del mar libre y ancho. Creo que sensibilizar al equipo de salud, a los profesionales, a los gestores, a la sociedad, de que se puede hacer una medicina humana, compasiva, centrada en el paciente, que busque aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, es quizá el principal de los retos. Es decir, compartir esto que hemos estado charlando en esta tarde, y el reto mayor es de verdad trabajar en equipo. Alguien decía, yo soy la unidad de cuidados paliativos porque soy solo yo trabajando como médico en un contexto de nuestros países donde definitivamente la realidad de los determinantes sociales nos supera, ¿no? No hay presupuesto para cuidados paliativos, no hay, a lo mejor aprueban para que esté un médico y una enfermera, pero ¿y dónde está el resto del equipo? Entonces, desde la construcción física, pero también desde la filosofía de construcción de un trabajo en equipo, donde pueda dialogar en medio de las diferencias, donde pueda construir estas 3C que decía Miriam, esta confianza entre los miembros del equipo, esta condición de sabernos diferentes, pero unidos por un bien común, de saber que en algunos momentos habrá tensiones como parte natural en la formación de los grupos. Es decir, ¿cómo pasar desde estas miradas médicas hegemónicas, donde lo que importa es mi disciplina, mi órgano, mi abordaje de onco, mi abordaje de paliativos, incluso mi mirada como sectorizada, mi mirada en silos, hacer un trabajo después multidisciplinar, donde ya haya muchos profesionales colaborando? Creo que ese es el reto, no solo construir en un equipo, sino trabajar con otros equipos. Pero luego hay que hacer que esos equipos puedan aprender unos de otros, y esa sabiduría, ese conocimiento de las propias competencias, pero de las competencias puestas en común, sea interdisciplinar. Y lo último, creo que buscaríamos que el cuidado paliativo sea un abordaje transdisciplinar, que más allá de los propios saberes y competencias puestas a favor de ese niño y su familia, pues podamos aprender unos y otros. Es una utopía. ¿Cuántos equipos realmente en Latinoamérica o en el mundo funcionan de manera transdisciplinar? Creo que a veces vemos y decimos, híjole, seguramente donde están los ponentes trabajan desde esta perspectiva, ¿no? Hay que entender que esto es un proceso que a veces inicia con ese evocar el mar del que hablaba, ¿no? Ese deseo de llegar hacia allá. La utopía se ve tan lejana, pero para eso nos sirve para caminar. Damos 3 pasos y se aleja, y a veces el equipo ya no está este colaborador, ya no está esta otra persona que nos puede
que nos aportaba tanto con su profesión como con su sabiduría. Entonces, ese es el segundo reto que quería mencionar. Lo primero es la sensibilización, la segunda es la formación y la evolución de un equipo desde las disciplinas múltiples a la transdisciplinariedad. Tercero, en no quedarse en esta mirada ad intra del equipo. Cómo construir equipo con otros equipos, sí en el nivel desde donde yo me encuentro, a lo mejor en el nivel micro de toma de decisiones de un equipo hospitalario, a un nivel meso. Muchos de ustedes tendrán a lo mejor oportunidad de ser gestores, de ser tomadores de decisiones, pero incluyendo cómo hacer equipo para a nivel macro, a nivel nacional o internacional poder hacer, ¿no? Entonces, ese es otro reto, saber formar equipo con mis colaboradores en este nivel horizontal, transversal, pero también cómo hacer equipo con otros equipos a nivel micro, meso y macro. Otro gran reto es esto, cómo hacer equipo para la provisión del cuidado paliativo en el empoderamiento, en la sensibilización, en la generación de políticas públicas, en la investigación que nos hace falta mucho, en el acceso a medicamentos esenciales, en la formación de recursos humanos. Leí hace unos minutos en el chat que en nuestras facultades todavía no se brinda generalidades del cuidado paliativo. Entonces llegamos a niveles de formación, de carencias de formación muy importantes. Para construir esta casita de provisión de cuidado paliativo centrado en la persona desde la inter o transdisciplinariedad, nos hace falta ir construyendo. Entonces, el reto es proveer aún con deficiencias. La invitación es a que pensemos qué vamos a hacer nosotros. Creo que la primera palabra de equipo es no qué hago yo o qué hace fulano o qué hace tal especialidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, nosotras y nosotros para construir esto que es la utopía del cuidado paliativo? Es cuanto. Muchas gracias. La verdad que fue pues un gusto poderlos tener acá desde la Comisión de Enfermería el día de hoy a todos ustedes. La Comisión de Enfermería les agradece enormemente su participación, todas esas herramientas que nos brindan para nosotros los equipos interdisciplinarios. Muy agradecidos. No sé, eh, pues la verdad, nos extendimos demasiado. O sea, no pensamos que que fuéramos a llegar hasta las 8 de la noche, pero siento que fue un espacio muy enriquecedor para todos nosotros, un espacio que nos aporta, que nos construye no solamente como profesionales, sino como seres humanos, que necesitamos cada día más de la humanización, que no debemos olvidar que la ciencia es importante para nuestro cuidado y para nuestras intervenciones, pero que lo esencial es primero estar unidos, respetar nuestras diferencias, comprender cada intervención, ¿cierto? Lograr comprender cada intervención de cada profesional y que nuestro objetivo en común es ese niño y esa familia que están ahí enfrente de nosotros con su dificultad de una enfermedad, de una situación de terminalidad que requiere de esa atención humana y de esa atención basada en la ciencia, en el humanismo, y recordemos que cada acto siempre es acompañado de nuestros valores éticos desde cada profesión, entonces que no podemos olvidar que el cuidado paliativo pediátrico también está enmarcado desde la ética y desde la parte legal que todos ustedes mencionan que es importante que cada país cuente con normatividad. A la Comisión de Enfermería solamente nos queda es agradecerles a los participantes por esta excelente ponencia, de cada uno de ustedes por los aportes y bueno, eh, dejarlos como invitados también a que se unan nuevamente al webinar de enfermería a fin de mes,
que vamos a tener un excelente ponente que va a ser la doctora Claudia. Ella es una toxicóloga que trabaja conmigo en el hospital y nos va a hablar sobre la importancia del uso adecuado de los opioides en cuidado paliativo. Entonces es una posibilidad que tenemos también como de aprender en el tema del uso de los opioides. Entonces, nada más que agradecerles por habernos acompañado y una feliz noche para todos. Muchas, muchas gracias. Xiomara, muchas Muchas gracias. gracias. Desde la Comisión Gracias. de Pediatría, gracias por la invitación. Les pido que si podemos prender la cámara para la toma de la foto oficial, ¿sí? Si pueden, prendan su cámara, aquellos que todavía no se han desconectado, ¿sí? Nos tomamos una foto que invitarlos a las múltiples actividades de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Son 12 comisiones que están trabajando constantemente. Enfermería tendrá su webinario. Y los invitamos también al próximo congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en Cartagena, Indias, en marzo de 2024. ¿Es así? Bien, pues nos tomamos la foto. Sí, sonrían. Saludos a todos. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas, Saludos muchas a todos gracias. y muchas Hasta gracias por luego. todo. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.